Hola a todos. A continuación se muestra una breve historia de los orígenes de la gamificación. Cabe recordar que siempre ha estado inmersa en nuestro entorno desde hace más de 100 años. Sin embargo, en la última década se ha impulsado el uso de esta técnica. Es difícil precisar cuándo inició la gamificación. Sin embargo, muchos dicen que en el año 1912 fue su primera aparición en el mercado de masas. En este año, la marca famosa de palomitas de maíz estadounidense, Cracker Jack, comenzó a incluir un premio gratis en cada bolsa. Mientras que esto no es gamificación en su sentido moderno, el uso de la diversión y un premio que podría ser recopilado puede tener nacimiento inadvertidamente de la gamificación. Mientras Cracker Jack implementó el primer uso de gamificación en marketing, otro uso conocido de la gamificación surgió para la educación en la forma del movimiento Boy Scout en 1910. Su utilización de filas, así como las insignias de logros en diversas actividades, hizo posible la participación de los niños. En 1980, de forma temprana, la gamificación estaba siendo utilizada en todo el mundo a través de esquemas como millas de viajero frecuente, juguetes de cereales y el polémico juego de McDonald's Monopolio. Sin embargo, la gamificación en sí todavía no se había consolidado como un término. En este año se vieron los primeros trabajos académicos y libros comerciales alrededor de la gamificación, dirigidas específicamente a la gamificación del aprendizaje. Podemos citar entre ellos el libro Cómo hacer las cosas divertidas para aprender y el trabajo Heurística para el diseño de interfaces de usuarios agradables, lecciones de los juegos de ordenador, ambos escritos por Thomas Malone. Mientras que las computadoras comenzaron a entrar en el salón de clases, lo mismo ocurrió con las técnicas más avanzadas de gamificación. Los juegos como Math Blaster y The Incredible Machine se introdujeron a los niños con gran efecto. Sin embargo, se hicieron críticas de que los juegos en sí eran demasiado difíciles de vincular con el plan de estudios o estaban demasiado centrados en la práctica repetitiva de un pequeño conjunto de habilidades como la adición y la resta. Ya en el 2002 se inició la creación e iniciativa de los juegos serios, idea formada por Ben Sawyer y David Reyax. Vio la creación de varios juegos serios para el ejército estadounidense. El objetivo de los juegos serios también juega un papel más importante en ayudar a organizar y acelerar la adopción de los juegos de computadora para una variedad de desafíos que enfrenta el mundo de hoy. Mientras que los juegos serios informan mucho de lo que hoy es gamificación, este no incorpora gamificación en sí. La distinción es que los juegos serios se crean a partir de la nada para educar, mientras que la gamificación toma los elementos de juego y los incorpora en procesos que no son juegos. En el 2003 se crea la primera empresa de consultoría de gamificación llamada Conundra. Si bien la empresa no duró mucho tiempo, fue el primero de su clase en ofrecer un servicio que gamificaba productos de consumo y servicios. En este año fue cuando Nick Pelling acuñó el término gamification, un programador de computadoras de origen británico e inventor que no ganó popularidad hasta el año 2010. En el año 2004 se crearon los juegos de iniciativa Change G4C. G4C se especializaba en el uso de juegos de impacto social. El ejemplo más famoso es el Pacificador, que permitió a los jugadores tomar un bando en el conflicto árabe-israelí para mostrar la dificultad de ambas perspectivas. El principal objetivo del juego era informar a los jugadores de los temas sociales en juego. En el 2007 se crea la primera plataforma de gamificación, llamada Bunchball. Fue la primera compañía en ofrecer una plataforma para que las organizaciones creen un proceso gamificado utilizando elementos prefabricados como puntos, tablas de clasificación y las divisas. La gamificación se convirtió en un término popular en el año 2010. Esto sobre todo debido al aumento en el interés de la internet. Siendo un ejemplo, varios videos de la conferencia DICE en Gamification se volvieron virales, aumentando aún más el conocimiento de la palabra. En el año 2011 se realiza la primera cumbre de gamificación, celebrada en San Francisco y atrae a cerca de 400 asistentes.
Asimismo, el diccionario de Oxford añade gamification a su lista restringida de palabras y la define como la aplicación de los conceptos y técnicas de juegos a otras áreas de la actividad. En este mismo año, la gamificación corporativa despega. El éxito de aplicaciones gamificadas como Foursquare inspira a muchas grandes empresas para subirse al carro de la gamificación. Desde el 2011, la gamificación ha ido creciendo y creciendo con varias conferencias dedicadas, publicaciones de nuevos libros y varias investigaciones cada año. Si revisamos en la web, miles de empresas de desarrollo de software ya incluyen dentro de sus servicios crear plataformas gamificadas. Proyectos como Badgeville y Open Badges de Mozilla son ejemplos del afianzamiento de la gamificación. Eso es todo lo que se puede contar en cuanto a la breve historia de la gamificación. Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en escribirnos a nuestra comunidad virtual o redes sociales.